Buenos días, un día viernes, fin de semana, por fin, para todos. Tenemos ganas, pero antes nos vamos a ir aprendiendo además, aprendiendo sobre aprender, porque en este webinar, como veis muy bien en pantalla, pues vamos a hablar de ese maridaje perfecto que yo creo que ahora se da cuando pensamos en agilidad y en aprendizaje en las organizaciones. Tenemos con nosotros a unos ponentes con los que ya no repetimos. N veces hemos hecho ya cosas y además siempre con unos resultados fantásticos, unos índices de interés igualmente buenos, pero que son muy buenos. Los conocéis ya, tenemos a Jairo Vázquez, él es director de Transformación y Talento de Everis Consulting, su compañera Elena Alonso, ella Associate Manager de Talento y Transformación, y Natanael David Robledo, que todos le vamos a llamar Nat, que es más cortito y más friendly, ¿verdad? Que es allá el coach también de Talento y Transformación de esta misma compañía. Tenemos por delante una presentación intensa, así es que yo me paro aquí, os cedo los trastos, ya os vemos perfectamente, hemos hecho las pruebas correctas para escucharos y veros bien todos. Y eso sí, os recuerdo a todos los asistentes que después, una vez que finalicemos, hoy o el lunes, porque no sé si nos dará tiempo hoy, os enviaremos tanto la sesión grabada como el material sobre el cual van a basar la presentación nuestros ponentes. Y, por supuesto, pues nos mandáis todas las preguntas que os surjan, que espero sean muchas. Adelante, chicos, todo vuestro. Gracias, Maite. Pues agilizando el aprendizaje en las organizaciones es el título del webinar de hoy. Es, como ha dicho Maite, es el cuarto de una serie de 7 que empezamos a hacer hace un año en esta misma plataforma y que tiene el propósito de abordar la transformación ágil para recursos humanos. Como ha comentado igual, vamos a tener un espacio al final de este webinar para poder responder a las preguntas. Así que yo desde ya os invito a todo lo que os vaya surgiendo, nos lo volcáis en el chat, lo vamos a estar recogiendo y al final las contestamos todas o la mayor cantidad. Desde que iniciamos estos webinars, que hemos estado hablando antes, ya hemos estado viendo varias dimensiones de este modelo. Estas dimensiones han sido compromiso y motivación, talento y onboarding y gestión y liderazgo. Pero los que os estáis incorporando hoy os estaréis preguntando, ¿qué es este modelo del que me estás hablando? Pues es un modelo que hemos diseñado desde el Centro de Excelencia Ágil de Everis y que tiene como base trabajar la agilidad para recursos humanos. Siempre sin perder de vista que la agilidad es un medio para estar siempre alineado con el propósito de la organización e impulsar los cambios. Nos apoyamos para ello en 7 ejes fundamentales donde incidir con una transformación ágil e impulsada con recursos humanos. Los estaréis viendo en pantalla. Lo relevante es que utilizamos prácticas y técnicas ágiles y siempre sin perder de vista que estos 7 ejes o estas 7 dimensiones están relacionadas unas con otras. Por eso hablamos de este modelo como un modelo orgánico, ¿vale? Porque al incidir en cada una de estas dimensiones estamos impactando sobre otras, así que tratamos de no trabajar ninguna de ellas de forma aislada. El caso de hoy, como veis, es vamos a ver cómo impacta el Learning and Development en las motivaciones y el compromiso de las personas y en una cultura de feedback y evaluación continua. Os estaréis preguntando por qué es importante el aprendizaje y el desarrollo en las organizaciones. Pues hoy en día las organizaciones se enfrentan a una gran cantidad de incertidumbre que les rodea, están a su alrededor. Por ejemplo, el ritmo a la que avanza la tecnología, mercados que surgen, de estos mercados que surgen, cómo se transforman, incluso que desaparecen y un largo etcétera. Ante estos cambios es fundamental que las organizaciones sepan adaptarse y evolucionar hacia modelos de cambios evolutivos para poder abordar toda esta incertidumbre. Estas organizaciones que ya tienen adquirida esta cultura de aprendizaje continuo sobresalen en la creación, en la adquisición y la transferencia de conocimientos y mientras que van modificando algunas prácticas van integrando estos nuevos conocimientos. Esto supone una gran ventaja competitiva. ¿Y cómo podemos empezar a crear ese motor del cambio del que os acabo de hablar? En este punto vamos a ver cómo se relacionan Learning and Development con compromiso y motivación y el por qué una de las posibles motivaciones hacia el crecimiento puede ser un foco de motivación para las personas. Siendo que este punto está hoy en día un poquito de capa caída, es algo que debemos tener en el punto de mira bastante bien identificado y presente. Para ello, le voy a pedir a mi compañero Jairo, que tiene bastante que contarnos, pues, Jairo, ¿qué nos puedes contar sobre esta relación entre compromiso y aprendizaje? Fenomenal. Gracias, Natanael.
Pues antes de entrar en materia, vamos a comentar algunos datos acerca de la importancia del reskilling. De hecho, en los últimos 3 años, más de la mitad de los españoles van a cambiar de puesto de trabajo. Y en el año 2030 se habrán creado en España unos 3,2 millones de puestos nuevos en el ámbito digital. Para ello, es necesaria la adquisición de nuevas competencias, tanto para cambiar de puesto o función, lo que podemos llamar reskilling, como para evolucionar o conseguir una mayor especialización, también conocido como upskilling. De hecho, este fenómeno no solo ocurre en España. En Europa, será necesario reciclar o reemplazar a más de una cuarta parte de la fuerza laboral hasta el 2023, debido al avance de la automatización y la digitalización. Pero, ¿cuánto es el tiempo, ¿no?, que se necesita para un cambio de estas características? Bueno, pues la respuesta es que en torno a un 65% de los casos de reskilling pueden llegar a formarse en torno a unos 6 meses. Un 16-17% entre 6 meses y un año, mientras que el resto, un 18%, necesitará aproximadamente un año o 2 años. En cualquiera de estos casos, el esfuerzo requerido para el empleado es muy elevado y, por tanto, lo que se va a precisar es un alto nivel de motivación y de compromiso. Según la ilustración que podemos ver en imagen con esta infografía, lo que vamos a hacer ahora es repasar rápidamente cuáles son las principales etapas del reskilling, como uno de los objetivos que gran parte de las organizaciones tienen ya actualmente o que van a tener durante los próximos años. En la fase inicial se identifican los perfiles más demandados en el futuro para la organización, cuál es el mapa de conocimientos necesarios, sus niveles a alcanzar, si se realiza una evaluación inicial de los empleados para conocer cuál es ese punto de partida en el cambio de una función o de un puesto. Realizada la segmentación inicial, se avanza hacia lo que es la fase de aprendizaje. A veces lo que se dispone es de un motor de reskilling o un recomendador que aglutina los distintos elementos que hemos visto antes, pues las competencias, los conocimientos, los niveles, los perfiles y los roles, esa evaluación inicial, todo ello se mete en una coctelera y te permite ayudar de una forma más automatizada a que los empleados puedan localizar cuál es el itinerario, los contenidos correctos o hacer su plan de formación, ¿no?, de aprendizaje. En este punto de aprendizaje y en muchos casos, ¿no?, con situaciones híbridas o de aprendizaje a distancia y presencial, que es lo que nos está tocando vivir en estos días, hay que aplicar prácticas ágiles en la formación, yo diría que con 3 características, ¿no?, fundamentales. La primera, combinando modalidades que sean lo más interactivas posibles, especialmente en un contexto remoto. La segunda, con una gestión por proyectos colaborativos para los niveles más avanzados en los conocimientos. Y la tercera, aplicando elementos de gamificación y reconocimiento para mantener comprometidos a los empleados. Finalmente, tenemos lo que llamamos la fase de acompañamiento. Es decir, la formación no finaliza, no es un proceso finalista en sí mismo, ¿no? Hay una pieza que tiene que ver con la certificación, que es algo clave y que permite al empleado aumentar su nivel de compromiso, tanto si es una acreditación interna como si es una acreditación externa. Es útil para poner en valor lo que es el esfuerzo dedicado al aprendizaje. Pero, como decía, el reskilling no finaliza en este itinerario, que puede ser más o menos largo, como comentábamos al principio, sino que además hay otros elementos de acompañamiento que son muy eficaces. Por un lado, tenemos asignaciones de nuevas funciones adecuadas para la transición al nuevo puesto de trabajo. O el contacto con expertos externos e internos a través de espacios como pueden ser comunidades, eventos, etc. O mantener la certificación viva. Tampoco quiere decir que por conseguir hacer un programa, un plan de una larga duración, esa certificación, digamos, no va a quedar obsoleta. Pues, de hecho, al año o a los 2 años seguramente requiera de alguna forma nuevas actualizaciones y, por tanto, para estar al día, esa certificación tiene que estar viva. Y menos frecuente, pero muy efectivo, es impartir o ser coach de otros. Es decir, aunque sea parcialmente, la mejor modalidad para reforzar el aprendizaje propio es ayudar a otros. Entonces, en la medida que podamos conseguir que determinadas personas en su aprendizaje puedan ser también formadores internos en algunos conceptos, en algunos módulos de otros que puedan empezar, estaremos culminando de alguna forma este proceso de reskilling. Como estamos viendo,
Entre evaluaciones, formación presencial, digital, proyectos, el acompañamiento, el esfuerzo que se requiere a un programa de estas características es alto o muy alto y se requiere buscar elementos de motivación para el empleado. Entonces, a continuación, Elena nos va a presentar una experiencia que precisamente tiene como objetivo impulsar este nivel de compromiso de los empleados en la formación. Te doy paso, Elena. Gracias, Jairo. Y muy buenos días a todos. Pues las iniciativas que os queríamos contar hoy son justo de Everis. Creemos que son buenas prácticas y que estamos viviendo en primera persona. Además, para nosotros, estas buenas prácticas ayudan a introducir en el ADN de nuestros profesionales la motivación por no dejar de aprender nuevas habilidades y estamos desarrollando personas comprometidas con el aprendizaje continuo y que entrenan su habilidad de learnability tan necesaria en momentos de cambio. Todo surge más o menos en el último año, pues derivado del contexto de incertidumbre de la pandemia, del confinamiento y pues porque en Everis establecimos desde marzo del 2020 el 100% de teletrabajo como modelo para proteger la salud de nuestros profesionales. Y bueno, como todos sabemos, tuvo muchos aspectos positivos en nuestro día a día, pero al final los informes que se publicaron y los expertos también nos dicen que nos podían provocar pues sensación de nerviosismo, de estrés, soledad o incluso el aumento del sedentarismo. Entonces, preocupados más que nunca por el bienestar y la motivación y el compromiso de nuestros profesionales hacia la formación, se lanzaron diferentes programas formativos intentando mezclar lo que es el entrenamiento de la mente y del cuerpo y también con algún componente emocional que os iré contando más adelante. Si vemos la primera iniciativa, está enmarcada dentro del programa B-Business. Y en concreto os quería contar pues, lo que nosotros llamamos la Vuelta a España. Es una iniciativa que nos reta a entrenar nuestro cuerpo por equipos con diferentes disciplinas deportivas y tenemos una app que monitoriza nuestro progreso individual y grupal. Así que desde hace un mes, pues la mayor parte de nuestras reuniones por las mañanas siempre arrancan comentando con los compañeros, ¿verdad, Jairo? Y nada, pues si hemos conseguido hacer 1 kilómetro más o como, no sé, Pedro consiguió hacer ayer 150 kilómetros en bici y todos, ¿no? Pues le felicitamos y es algo que nos ayuda a estar muy cohesionados como equipo y motivados, ¿no? Hacia ese progreso. Además, obviamente también tenemos programas formativos, ¿no? De, por ejemplo, onboarding, de perfiles pues más seniors que forman a nuestros nuevos compañeros en lo que es nuestra práctica de consultoría, cafés virtuales. Bueno, intentamos mezclar un poco lo que os comento de entrenar la mente y el cuerpo en equipo. Una segunda iniciativa, más a nivel corporativo, que se ha lanzado desde Everis, que correspondería a esta segunda imagen, estaría dentro de lo que llamamos el programa Energy. Aquí intentamos buscar cuidar el cuerpo y la mente desde un punto de vista más emocional y se organizan sesiones virtuales con expertos en técnicas de meditación para ayudarnos a conectar con nosotros, con los demás, a ser más conscientes, ganar perspectiva y entender mejor cómo nos sentimos. Aquí tuve el placer de participar el miércoles en el webinar que también se organizó desde el observatorio y pues me encantó, ¿no? La reflexión junto con Carla y con Maite de cómo se enfatizaba la importancia de estar bien para ser un líder empático y conectar mejor con los miembros del equipo y sacar lo mejor de ellos. Entonces, me encantó ver que en Everis estamos en esa línea desde hace tiempo. Y un poco, por último, os quería mostrar varias imágenes de lo que serían cuadros de mando, porque todas estas iniciativas son muy positivas para la motivación y el compromiso, pero es muy importante cómo percibe el profesional al final la combinación de su progreso, ¿no? De ambos entrenamientos. Entonces, nosotros apostamos por esos cuadros de mando que al final nos muestran el progreso, nos analizan la posición de los rankings dentro del grupo, de nuestro departamento y sobre todo pues mostrando indicadores interesantes
de cómo estamos transformando nuestros hábitos, qué hábitos de formación tenemos, si nos conectamos más por las mañanas, por las tardes. También el mostrar indicadores sobre cuáles son aquellos, a lo mejor, formaciones más recomendadas. Al final, este tipo de analítica y de feedback también ayudan al compromiso y la motivación del empleado, pero también son muy interesantes para, ¿no?, nosotros como áreas de recursos humanos. Y justo pues está también muy relacionado con una de las dimensiones del modelo orgánico, ¿verdad, Nat?, que has comentado al principio. Correcto, está muy relacionado. Y la verdad es que esto que nos habéis contado es muy interesante. Hemos visto cómo el tema de reskilling permite a las organizaciones ir adaptándose a estos entornos que hemos comentado al principio, en constante cambio. También el tema de esta transformación que nos comentaba ahora Elena, de cómo alienta y empodera a las personas para que exploren e implementen ideas así bastante creativas. Esto puede permitir la entrega de un valor mucho mayor en un futuro. Y antes de continuar, os voy a volver a recordar el tema de las preguntas. Todo lo que tengáis no lo dejéis en la cabeza, idlo sacando ahora, que ya os digo que lo estamos recogiendo para tener ese tiempo final. Después de este pequeño paréntesis o KitKat, seguimos en el punto en el que nos encontramos, que es ver cómo el aprendizaje continuo se relaciona con la cultura de feedback y evaluación continua. En diferentes marcos ágiles, como puede ser XP o Scrum, hay planteadas espacios o cadencias para la evaluación. Por ejemplo, en Scrum, el espacio de la retrospectiva proporciona ese feedback continuo que mediante métricas nos ayuda a poder ir iterando y aprendiendo. Y desde la agilidad proporcionar estos espacios para la inspección y la experimentación van siempre de la mano con medir los aprendizajes. Y el por qué es tan importante medir estos aprendizajes es porque así podremos basar nuestras decisiones en datos reales y no en sensaciones, no en algo que nos parece que está mejorando, sino que sabemos que está mejorando. Y aquí, pues esta vez voy a preguntar a Elena, ¿qué debemos tener en cuenta en un departamento de formación? Bueno, pues yo aquí os quería contar una experiencia, ya no de Everis, sino de uno de nuestros clientes del sector telecom, con el que pues, tuvimos la suerte de acompañarles durante un proceso de transformación. Ellos estaban en ese punto de cambio cultural como organización hacia un paradigma agile, pero habían arrancado pues con pilotos y en áreas de sistemas, ¿no?, que como muchos sabemos es normalmente de manera tradicional aquellas áreas que siempre tienen esa, ¿no?, necesidad de aprendizaje continuo por la obsolescencia de la tecnología. Entonces el responsable tenía esa sensación que has comentado, Nat, no basada en datos, de si debían evolucionar también a un modelo más agile. Les acompañamos en una primera evaluación con un equipo de consultores de formación y Agile Coach y los resultados nos arrojaron los inputs e indicadores suficientes como para la toma de decisiones, pues para dar ese salto. Algunas de las conclusiones basadas en las métricas pues fueron que para un mismo tipo de servicio o petición el cliente percibía una gestión diferente en función del técnico asignado. El área carecía de una visión global de peticiones, lo que dificultaba mucho el alinear la priorización de la estrategia, ya que cada técnico solo tenía pues, una visión de su backlog, de los pendientes, y tomaba sus propias decisiones para saber cómo priorizarlas. Además, el modelo actual pues, no incentivaba figuras multidisciplinares que pudiesen dotar de flexibilidad a lo que era toda la gestión de la demanda. Y además se identificó pues, una ausencia de visión global en la conceptualización de las propuestas de necesidades de formación. Todos estos indicadores ya basados en datos, como comentabas, fueron los que pues, les ayudaron a plantear esa transformación de un modelo tradicional a un modelo agile, pues con el objetivo de mejorar la gestión de la demanda, de la actividad y de la entrega, que por supuesto acabaría pues también repercutiendo en la mejora del seguimiento
y la gestión de los presupuestos para que pudiesen proponer iniciativas pues, de mayor valor. Y obviamente haciendo foco también en que todo repercutiese en la calidad del servicio y la satisfacción, ¿no?, de las áreas peticionarias. Si vamos haciendo un poco detalle en cada uno de estos cambios de paradigma, empezando por la gestión de la demanda, hicimos foco en un primer lugar en la necesidad de tener conocimiento del backlog de todas las peticiones que entraban en el área. Tener una visión global de todas las peticiones y de su priorización en base sobre todo a una matriz de decisiones, de indicadores acordados por todos los expertos, los técnicos, por el equipo, pues ayuda a priorizar, ¿no?, de una manera más correcta. Y, por ejemplo, aquí se marcaron pues, ciertos indicadores que les ayudaban a priorizar, como el volumen de usuarios impactados por la petición, si la petición afectaba a la continuidad de negocio de, no sé, de un proyecto, si era una palanca para la estrategia corporativa y, pues, aunque no nos guste mucho admitirlo también, el coste que tenía, ¿no?, esa petición. Cuando analizamos la gestión de la actividad, hicieron un cambio de paradigma y empezaron pues, a trabajar con un tablero Kanban para poder tener un conocimiento de todas las peticiones a lo largo de la actividad y qué técnico estaba llevando cada una de esas peticiones. Y sobre todo los responsables les ayudaba mucho a lo que es balancear la carga, ¿no? Aquí en este sentido, pues sabéis que se pueden trabajar a nivel virtual o también pues el típico tablero, composites, que podemos ir organizando entre todo el equipo. Y además, pues se buscó un cambio de rol en los técnicos de formación para que hicieran un salto a lo que son consultores de formación y crearan espacios de co-creación con el cliente para entender mejor la necesidad y buscar conjuntamente la solución. Por último, en la gestión de la entrega, pues se introdujeron nuevos indicadores. Aquí se centraron sobre todo, para ellos era muy importante el NPS, saber cómo los usuarios pues, recomendaban diferentes formaciones, tanto presencial como digital. Y otro concepto también muy agile con el que trabajamos fueron las retrospectivas periódicas, pues para analizar el trabajo como área y con feedbacks continuos. Al final, si el área de formación pues ya trabaja con una cultura agile de feedback y de evaluación continua, es muy sencillo también potenciar e importante las capacidades analíticas del aprendizaje para una mejor toma de decisiones. Y en este punto, pues me encantaría que Jairo os pudiese contar un poquito más sobre los beneficios y casos de uso que tenemos en Learning Analytics. Fenomenal. Pues bueno, como dice la frase esa, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Pues en este caso no es solamente mejorar, sino es la toma de decisiones. Y un poco lo que me gustaría es comenzar como contando un ejemplo. Es un caso de uso de formación alrededor de la ciberseguridad en la energética Shell. Y un poco las conclusiones de este caso es que formaron a un 30% de la plantilla en ciberseguridad y ese 30% pues fue, digamos, seleccionado a través de analítica de cuáles eran aquellas personas, aquellos perfiles que tenían más riesgo en términos de ciber. Y con esa selección lo que consiguieron fue reducir un 50% los ciberataques, ¿no? Adicionalmente, al ahorro, digamos, no solamente consideran ese objetivo de reducción de ciberataques, sino un ahorro en lo que eran los costes de formación, puesto que formaron a un 30% nada más, y luego todos los costes derivados en sí mismo de los ciberataques, ¿no? Los problemas de productividad o de IT, etcétera, que podían tener consecuencias. Esta segmentación del público objetivo, al final, no se podría haber realizado si no hubiera una base analítica robusta, ¿no? Un dato alrededor de lo que es el mundo learning y también de otros ámbitos, en este caso de Ciber o de People Analytics. Bueno, desarrollar Learning Analytics nos permite tomar decisiones fundamentalmente en dos líneas. Si queremos conocer lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, y para ello aplicamos analítica descriptiva de diagnóstico para identificar cuáles son las causas, o bien con una analítica predictiva y prescriptiva.
lo que nos permite realizar estimaciones de futuro o lo que podría ocurrir en el futuro también si simulamos cambiando alguna variable actual. Por ejemplo, sabemos que el aprendizaje es uno de los elementos con más impacto sobre el compromiso y la felicidad. Hay estudios de Gallup, de otros analistas de mercado que lo demuestran, ¿no? Si somos capaces de encontrar la correlación entre los programas que tienen más impacto sobre los colectivos de empleados, podemos tener, en definitiva, una repercusión mayor en otros procesos de recursos humanos. Como se puede ver en la imagen, y aquí profundizamos lo que es alrededor del mundo de Learning Analytics, cada eje de Analytics está estructurado en esa eficiencia, eficacia y retorno que pueden ayudar en los tres ámbitos a tomar decisiones y anticipar diferentes situaciones en diferentes aspectos del aprendizaje. Cada eje, a su vez, como veis, se divide en distintos módulos analíticos. Bueno, por detrás hay más de 200 indicadores de aprendizaje. Y ahora un poco voy a hacer un pequeño recorrido de lo que sería ese esquema de abajo arriba, diríamos, de lo más sencillo, lo más habitual, diríamos, a los elementos que son más complejos o que no son tan habituales en su medición, ¿no? Por un lado, si empezamos por headcount y actividad, lo que nos da es información a nivel de participación, de volumetrías, de finalizaciones. Tenemos una visión de lo que estamos haciendo. Si profundizamos en indicadores de tiempos y esfuerzo, aquí identificamos mejor lo relativo a la preparación de la formación, cuánto tiempo tardamos, cuáles son esos plazos, el esfuerzo de la empresa, pero también de los empleados. Importante, el time to market o tiempo desde que se recibe una necesidad de negocio hasta que ese contenido está disponible o el empleado está formado. O costes internos y externos, estos últimos siempre, digamos, están más controlados, están más medidos, pero con los internos no siempre se hace de la misma forma, teniendo en cuenta pues, cuáles son las distintas metodologías de aprendizaje, ¿no? Cómo podemos saber esos costes según si es por una metodología, por una tecnología, si son más vinculados a la preparación o a la ejecución, que esto tampoco se mira en muchas ocasiones. Luego, si avanzamos hacia lo que es satisfacción y evaluación, lo que tenemos, por ejemplo, es un indicador que apuntaba antes Elena, que es el NPS de la formación, ¿no? Por ejemplo, el ser conscientes cuáles son los detractores y promotores dentro de la plantilla o asociados a determinados programas de formación. Evaluar distintos elementos de conocimiento y en distintos momentos, además, para poder valorar cuál es el recuerdo del aprendizaje. Sabiendo esto de la curva de Ebbinghaus que se va reduciendo de forma importante según va pasando el tiempo. En el módulo del compromiso se extraen importantes conclusiones basadas, por ejemplo, en la tasa de abandono, en la necesidad de soporte, en la dedicación continua y o puntual, o la analítica de transferencia, que nos permite conocer, entre otras cosas, la aplicación al día a día, preguntando a los responsables o con mediciones reales, que esto pues, va acompañado más de la tecnología que se esté utilizando. Por ejemplo, pues conocéis seguramente muchos temas de Microsoft o las nuevas opciones que se permiten con el Viva Insights y toda la analítica asociada, ¿no? Pues nos permite tener información valiosa de cómo se están utilizando determinadas aplicaciones, determinados usos, comportamientos basados en el aprendizaje que previamente les habíamos dado, ¿no? O el indicador que tiene que ver con lo que llamamos la formación de desecho o scrap learning en inglés, que es aquella formación que el empleado recibe, pero que finalmente no aplica por los motivos pues, desconocidos, porque hemos apuntado mal la formación, porque no era valiosa, porque no era el empleado adecuado para recibir esa formación. Nos permite tener una visión de qué dinero, de alguna forma, estamos tirando a la basura, ¿no? Finalmente, el módulo de retorno, que siempre es el más complejo de calcular, especialmente si pensamos en entender el retorno del plan global de formación. Pero realmente este tipo de indicador está más orientado a lo que son programas o iniciativas concretas. Por ejemplo, un programa de formadores internos. Puede ser interesante saber cuál es el retorno en cuanto a la velocidad en la preparación de materiales,
en el esfuerzo que le supone, ¿no? Dedicar su tiempo a ayudar en la formación interna, o en la satisfacción del usuario final, o en la capacidad, que ahora mismo también es muy tendencia, en la capacidad de digitalización de contenidos, ¿no? Bueno, con esta analítica podemos tener una visión global del aprendizaje, pero en el día a día es cierto que lo que tenemos muchas veces son puntos de dolor o casos de uso más concretos que pueden ser atajados de una forma, diríamos, mucho más precisa, ¿no? Y muchas veces lo que tenemos son variables difíciles de interpretar que requieren de una analítica más avanzada, predictiva, para tomar mejores decisiones. Bueno, el primer paso para trabajar sobre estos casos de uso es identificar las preguntas correctas, ¿no? Muchas veces lo que sabemos son problemas individuales o distribuidos, etcétera, pero no nos estamos haciendo, diríamos, un autodiagnóstico y haciéndonos esas preguntas que nos pueden ayudar a identificar sobre dónde deberíamos apuntar, diríamos, la analítica que queremos desarrollar. Tenemos claro eso, cuáles son nuestros puntos de dolor y cómo queremos que el aprendizaje se alinee con la estrategia de la compañía. Y es en este punto justo donde nos puede ayudar más la analítica, ¿no? Hay algún ejemplo, por ejemplo, el de Best Buy, que hablaba sobre el compromiso, ¿no? Y como un 0,1% de incremento en el compromiso de los empleados producía un beneficio de unos $100.000 en cada centro. Y tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje es uno de los elementos que más influyen en el compromiso de los empleados, como comentábamos antes. Pero hay otros casos de uso que no tienen que ver todos con el compromiso o el bienestar de los empleados, que pueden tener que ver con la eficiencia, ¿no? Cómo gestionar mejor el presupuesto, teniendo en cuenta cuáles son las metodologías de formación, ¿no? Hemos visto ahora un cambio radical en el aprendizaje, como hemos pasado de una formación pues, de 8 horas presencial a 4 horas por webinar, y en la última evolución estamos dando cuenta que 4 horas es imposible de soportar también y estamos yendo a formaciones de 1 hora y anticipando 3 horas en contenidos más digitales, ¿no? Pues vamos cambiando y vamos evolucionando de alguna forma según las necesidades de los usuarios, y esto lo que nos ayuda también es a identificar la analítica cuál es el éxito que estamos teniendo con la formación, ¿no? Bueno, otros casos, pues la finalización o el impacto en el negocio, o entender quiénes son los empleados modelo o los role model dentro de la compañía, cuáles son sus históricos, perfiles de aprendizaje, y con inteligencia artificial intentar construir cuáles son esos itinerarios, recomendarles al resto de profesionales, etcétera. Cómo podemos utilizar de alguna forma con inteligencia la analítica que está en nuestras manos ahora mismo, ¿no? Vale, como hemos abordado varios puntos muy dispares entre sí, voy a dar paso a Nathaniel, que nos va a hacer un pequeño resumen de la sesión. Perfecto. Gracias nuevamente a los dos, porque lo que habéis comentado me parece bastante interesante y de las que se pueden extraer muchas cosas a recordar y a tener en cuenta. Y precisamente, pues, ¿qué es lo que queremos que os llevéis de todo esto? ¿Cuáles son esas cositas que queremos que estéis recordando? Lo que aparece, lo que podéis estar viendo ahora mismo en pantalla, que es el tema de reskilling, ese concepto que supone un alto esfuerzo, que requiere potenciar la motivación y el compromiso, entrenar tu cuerpo y tu mente, ¿vale? Clave en los casos de teletrabajo o trabajo híbrido que hemos estado viviendo este último tiempo y que parece que han llegado para quedarse en mayor o menor medida. La transformación ágil de un área de formación, ese nuevo modelo para acompañar la demanda de negocio. Y la analítica, esos indicadores y casos de uso que nos van a servir para tomar decisiones correctas y, como hemos dicho antes, que estén basadas en datos, no en sensaciones. Hasta aquí nuestro webinar de hoy. Esperemos que todo esto os sea de utilidad, que hayáis podido disfrutar. A nosotros nos ha encantado. Como veis, aparecen abajo nuestros contactos, tanto el LinkedIn como el correo. ¿Eso por qué es? Pues porque este vídeo va a aparecer colgado en el perfil de YouTube del observatorio. Entonces, tanto si volvéis a ver o si lo estáis viendo ahora por primera vez en YouTube, si queréis ver los anteriores, tenéis nuestro contacto, lanzadnos las preguntas que ahora mismo
no se os ocurre, no habéis tenido oportunidad, que vamos a estar encantados de iniciar ese diálogo y poder responderos a todo ello. Así que bueno, no me lío más. Gracias, Maite, por el espacio y vamos a ver esas preguntitas. Vamos a la pregunta, que tenemos unas cuantas y yo creo que si tuviera que categorizarlas por interesantes las pondría todas así, en horizontal. Vamos con la primera, a la línea de flotación, de Lucía. ¿Cómo abordáis la propuesta de formación integral en una organización pública como la suya, ella está en Andalucía, demasiado grande y departamentalizada? ¿Esto se puede aplicar? ¿Con qué tiempos? Buena pregunta. Yo creo que la pregunta es extensa porque realmente diríamos como que se pueden acompañar con distintas iniciativas, ¿no? de las que hoy hemos trabajado. Yo creo que en la administración pública, por ir por los distintos ejes, ¿no? que hemos tratado, en la administración pública, igual que en una organización privada, todo el bloque analítico creo que aplica exactamente igual. No veo que haya ninguna diferencia a ese respecto. El factor del reskilling creo que también aplica igualmente. Es verdad que habrá ciertos matices por los cambios organizativos que seguramente son diferentes por tratarse de una administración, pero en cuanto a la lógica de la automatización, la digitalización, el cambio de comportamientos y de conocimientos que necesitan los usuarios, creo que igualmente aplica de la misma manera, ¿no? Ya elementos como comentaba Elena, ¿no? de entrenar tu cuerpo, entrenar tu mente, creo que ya son, diríamos, iniciativas que hay que adaptar bien al espacio de cada uno, ¿no? Ya tiene que ver con la dedicación, con la intensidad que haya en el trabajo, lo que a lo mejor en una realidad empresarial pues tiene mucho sentido, en otra no tiene tanto y hay que ajustarlo de la mejor manera, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que gran parte de las iniciativas, y como son muy dispares entre sí, pero sí que tienen aplicación directa. Vamos. Supongo que será más una cuestión de enfrentar la cultura de la organización y ver cómo esto se tiene que adaptar en tiempos también que serán distintos, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me ha parecido muy interesante la parte de entrenar tu cuerpo para entrenar tu mente también, que a lo mejor alguno diría, ¿y esto qué pinta en formación? Es que pinta muchísimo, porque tenemos muchísimas cosas que aprender a partir de ahora, pero eso llévalo a una organización pública, pues a lo mejor se ve como diciendo... Al final aquí... Perdona, Jairo. No, iba a decir un tema que quizás no ha salido a lo largo del webinar, pero que también es muy importante, que es esa personalización, ¿no? Del aprendizaje. Exactamente. Tenemos que analizar, pues eso, la cultura y la personalización para la organización y el profesional. Sí. Y yo añadiría además que la agilidad en el aprendizaje también tiene que ver con ese otro concepto, esa otra palabra inglesa que es el learnability, y es esa cultura del aprendizaje continuo, ¿no? Vivimos cada vez un cambio en una sociedad, en un mercado laboral de cambio constante, de cambio continuo, y esto hace que todas las personas de alguna forma necesiten estar aprendiendo constantemente, ¿no? Antes poníamos el ejemplo de la certificación en el reskilling. Las certificaciones, como sabéis, cuando nos certificamos casi en cualquier ámbito, ¿no? Especialmente en tecnología, a los 2 años está obsoleta. O sea, o te vuelves a certificar a los 2 años o estás fuera porque te habrás perdido seguramente un 20% de todos los cambios que se han producido, ¿no? Pues cada día a día estamos más orientados a utilizar herramientas en nuestro día a día, ¿no? En nuestro departamento, en nuestro sector. Esto hace que o estamos acostumbrados a querer aprender y poner al empleado, ¿no? las herramientas para que pueda aprender, o realmente va a quedar fuera de mercado. Entonces, yo creo que esto aplica realmente a ambos casos, pero es verdad que la personalización es muy relevante para conseguir el éxito, ¿no? de la formación. Mariana va al origen, que también habéis hablado de él, y es la propia transformación del departamento de formación, y ya quiere saber cuáles son las mayores dificultades que os encontráis, y yo añadiría cómo se adaptan esos tiempos que habéis dicho de aprendizaje a la adaptación en un departamento de formación para poder emprender proyectos como este. Pues... Galera, empieza tú si quieres. Venga, arranco yo. Creo que una de las a lo mejor mayores dificultades que tuvimos fue la estimación, ¿no? de las tareas que
que se llevaban a cabo en el departamento para poder hacer una mejor asignación a los equipos. Y otra quizás también, no sé, quizás Jairo, el mapa de servicios, no sé. Sí, 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 justo. Yo creo que cuando trabajas con un Agile Coach, muchas veces una de las cosas que consigue es que te hace pensar y te hace replantearte todo, ¿no? Cómo lo estás haciendo. Y en este caso, una de las primeras reflexiones fue cuál es el valor que tú aportas a la organización, ¿no? ¿Cuál es tu mapa de servicios? ¿Qué es lo que quieres ofrecer a la organización? Tú sabes qué es lo que estás haciendo históricamente y tu rutina diaria, etcétera, pero ¿es eso realmente lo que deberías estar haciendo? ¿No? Entonces, con la ayuda de un Agile Coach, lo que se hizo en ese momento fue un trabajo al principio de definir ese mapa de servicios. ¿Qué es lo que queremos que el área de formación aporte a la organización? Y una vez que tienes claro ese mapa de servicios a la organización, ya empiezas a trabajar sobre ello, ¿no? Empiezas a trabajar en cómo tienes que gestionar la demanda o cómo tienes que gestionar luego la actividad en el día a día o cómo tiene que ser la analítica o la autoevaluación o las retros, etcétera, ¿no? Pero yo para mí fue muy importante esa primera parte porque de alguna forma te ayuda a darle sentido a todo, ¿no? Y que no te quedes en que voy a utilizar prácticas de un marco ágil, sino todo ello tiene un objetivo, tiene un fin y empieza desde el principio ya a poner las bases de ese cambio, ¿no? Y en cuanto al plazo, no es digamos, no es un cambio muy radical, digamos, yo creo que es como un cambio que va poco a poco, ¿no? Es un cambio en el que empiezas a ver cómo el trabajo en vez de asumirlo cada persona de una forma aislada, tiene que ser visto con reuniones semanales, cómo se distribuyen entre unos y otros según las prioridades que se identifiquen, cómo se va poniendo o cuantificando el esfuerzo de cada una de esas tareas para que cada persona que le toque hacerlo pues lo pueda ir gestionando, etcétera. Diríamos, el proceso con Agile Coach en su momento duró en torno a unos 3 meses, una cosa así diría, pero es verdad que la puesta en marcha es algo gradual, no es hoy cierro la persiana con lo que estaba haciendo y mañana empiezo a trabajar de una forma distinta, sino vas introduciendo prácticas nuevas de forma continua, ¿no? Y eso también te ayuda a que sea más fácil para todos, ¿no? Para el equipo especialmente. Más preguntas. Jaime dice que habéis hablado del time to market y dice en qué casos concretos lo utilizáis y podéis dar algún ejemplo concreto. Sí, el time to market es un indicador que realmente aún estando bien y utilizándose mucho en negocio, concretamente en learning, yo creo que no es tan habitual su cálculo, ¿no? Entonces, el time to market se puede utilizar con distintas perspectivas. Desde el tiempo, por ejemplo, que tardo desde que tengo una necesidad de negocio para desarrollar una formación hasta que esa formación está impartida, ya en el usuario, en el departamento que lo ha demandado, etcétera. Puedo utilizar el time to market también cuando yo tengo una propuesta de contenidos que quiero subir y poner a disposición de los empleados. Por tanto, desde que tengo esa necesidad hasta que tengo los contenidos digitalizados, ¿no? Para saber qué plazo es el que tardo en digitalizar, bien porque lo haga internamente, con formadores internos, bien porque lo tenga subcontratado, etcétera. Esos plazos son los que te ayudan de alguna forma a después poder planificar y cuando ya tengas una determinada demanda o un servicio que pueda estar más automatizado, pues tengas muy claro que digitalizar un contenido tardo 2 semanas o tardo 3 meses, según la dificultad que tenga. Pero te ayuda en esos casos claramente a mejorar tu servicio y tu orientación. Bueno, aquí llega una felicitación, entre otras, de Juan. Dice, simplemente felicitar por la utilidad del webinar. Jairo y los compañeros sois unos fuera de series, que lo sepáis. Aquí está puesto. Luego lo veréis. Más preguntas. Habéis hablado también de el valor que tiene hacer las preguntas adecuadas para identificar analítica. ¿Qué analítica hay? ¿Hay algún catálogo de analítica en formación? ¿Es un catálogo que cada empresa tiene que tener ad hoc en base a esas preguntas o podéis dar pistas de por dónde se puede ir? Los software de recursos humanos normalmente tienen
por sí mismas una serie de analítica estándar, ¿no? Que te permiten sacar o bien tus propios KPIs o bien ya te aportan ciertos KPIs. Con lo cual, la primera reflexión es, dependiendo del software que estés utilizando, bien RP de recursos humanos o bien un software específico de learning, ya vas a tener una analítica de partida. El segundo es analítica. Hay algunos analistas de mercado que tienen analítica propia de formación. De hecho, especialmente en Estados Unidos, hay algunas páginas sobre las cuales puedes descargar un montón de indicadores y que te pueden dar pistas de cómo enfocarlo o personalizarlo para ti mismo. Después, es verdad que la analítica la tienes que personalizar a tu realidad, ¿vale? Por ejemplo, un punto de debilidad que suele haber en el uso, ¿no?, de las herramientas para gestionar la analítica es que hay mucha información que no es estructurada o que no la tenemos de alguna forma regulada en un determinado software, en una determinada aplicación. Es decir, hay analítica que la gestionamos en Excel de toda la vida, ¿vale? Por ejemplo, típico, toda la gestión financiera o económica, lo que me cuestan los cursos, lo que me cuestan los proveedores, el esfuerzo que tengo que hacer para no sé cuánto, esto todo lo estamos llevando en hojas muchas veces Excel, ¿no? Lo suyo es o lo tienes en una aplicación o intentas tener un modelo analítico, una base de datos en la cual vayas volcando tus datos tanto de tu aplicación de formación como de otras aplicaciones o Excel que estás utilizando. Si lo tienes todo unificado en un único data lake, lo que te va a ayudar y te va a permitir es contrastar, poder, diríamos, hacer correlaciones entre distintos datos, etcétera, y empiezas a jugar ya con más riqueza en los datos, ¿vale? Pero en cuanto a las fuentes de información, diríamos, de dónde podemos conseguir estos datos, yo diría eso es, apoyémonos mucho en los softwares que hay de formación y RPs de recursos humanos, porque ya hay una variedad importante, y luego hay algunas páginas, algunos analistas que tienen de forma pública algunos de estos indicadores y que pueden ayudar de alguna forma a conformar un poco la analítica de cada empresa. Y habéis dicho algo importantísimo, y es que hay que empezar a trabajar con la analítica antes de hacer la formación, para identificar a esas personas que luego te pueden ayudar a que esa formación esté mucho más focalizada e incluso ahorrarte presupuesto. Efectivamente. Es que si no tienes los datos y no tienes esa visión, después el medir de forma reactiva al final te va a costar mucho más, ¿no? Entonces, partes ya de la base que es que no tienes datos. Es decir, si no planificas los datos antes de empezar con la formación, lo que te va a ocurrir cuando acabes la formación, que no vas a saber cuándo has empezado la formación, o no vas a saber cuándo ya has solicitado, cuánto tiempo has tardado, no vas a poder medir cómo ha evolucionado la satisfacción, porque a lo mejor no has contrastado ese programa, la satisfacción previamente y puedes sacar la comparativa con tu programa anterior, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que planificar la formación antes ayuda mucho a que de alguna forma puedas tomar decisiones de cara al futuro de mejora, ¿no? Hernán nos pregunta, dice, en nuestra empresa estamos trabajando en un proyecto de formación interna donde todos los trabajadores participan. ¿Algunas recomendaciones básicas para implementarlo y que perdure en el tiempo? No dice mucho más, ¿eh? Formación interna. Participa todo el mundo. No sé si ha aplicado analítica o no la ha aplicado previa, pero supongo que su pregunta va, ¿cómo consigo que no se me desenganchen? Sí, yo creo que eso tiene que ver con los programas de formación interna, ¿no? Los programas en los cuales tienes que cuidar a tus formadores internos. Entonces, ese tipo de programas, digamos, se visualizan, digamos, como en distintos ejes de acción, ¿no? Un eje de acción es que a las personas que van a estar involucradas en la formación les tienes que cuidar con una formación especial a ellos mismos, ¿vale? Estos tienen que tener una formación a formadores, llamémosle. Formadores que ahora, sabéis, en los tiempos en los que estamos y con una orientación más digital o este impulso que está dando también Europa hacia las competencias digitales, etcétera, pues los formadores lo primero es que hay que ayudarles a que sepan desarrollar contenidos digitales, a que sepan expresarse, ¿no?, en una formación síncrona, que tengan conocimiento de las herramientas con las cuales pueden formar al resto de los empleados, etcétera. Luego hay elementos, para cuidar a este colectivo también, hay elementos como los reconocimientos, como
puedes gestionar algún tipo de eventos, de premios para ellos, de reconocimiento público ante el resto de la empresa, ¿no? De la organización. Pero también ese es otro elemento interesante. Otro puede ser el tema de la analítica. Este equipo, estas personas, de alguna forma, también tienen que saber cuáles son los resultados de lo que ellos están haciendo, ¿no? Cuál es el tiempo que ellos invierten, pero cuántas personas han visto beneficiadas. También saber la satisfacción o el nivel, diríamos, que han conseguido de aprendizaje por parte de los alumnos. Esto también es algo muy interesante. Porque yo recuerdo una iniciativa que realizamos con una empresa que consistía en hacerle un calendario a los formadores internos, en el típico calendario este que tenemos en la mesa, que vamos pasando las páginas, etcétera, pero no solamente poniendo lo que era el calendario en sí mismo, sino que le íbamos poniendo en cada uno de los meses una serie de frases que venían extraídas de los cuestionarios de satisfacción que le habíamos preguntado a sus alumnos durante el año, ¿no? Entonces, normalmente ahí nos llevamos de pensar, pues nos llevamos muchas frases muy inspiradoras, a gente que te agradece enormemente, cómo lo has contado, cómo me has ayudado, cómo me has servido, etcétera. Entonces, a los formadores o a estas personas que las involucremos más en la formación, yo creo que hay que tener determinadas atenciones para motivarles, para desarrollarles y para que sientan que es útil el trabajo que están realizando, ¿no? Y bueno, y luego podría seguir, ¿eh? Hay más iniciativas que tienen que ver con el propio desarrollo de este colectivo, de alguna forma. Hay ayudas, hay soporte, hay formas de, si queremos que los formadores den un paso hacia las competencias, pues igual lo que necesitan es que alguien les esté ayudando con cualquier duda que puedan tener, con herramientas que puedan necesitar para hacer mejor su trabajo como formador, etcétera. Hay distintas iniciativas que se pueden poner en marcha con este colectivo. Finalmente, para ir ya terminando, habéis hablado de Learnability, concepto que da para no uno, sino muchas sesiones, muchos webinars, ¿no? Pero por acotar y dar un pequeñito espacio. ¿Qué consejos dais? Y esa pregunta ya es mía, no es de nadie. ¿Qué consejos dais para que un propio departamento de recursos humanos trabaje su capacidad de aprendizaje? Porque si ellos no la trabajan, poco ejemplo pueden dar y poco se pueden inspirar después para construir un programa de Learnability corporativo, ¿no? Justo. Elena, no sé si que estoy monopolizando mucho las respuestas. ¿Quieres comentar o tiro yo? No, o sea, la verdad es que bueno, está muy relacionado también con lo que acabas tú de comentar, ¿no? De ese colectivo de formadores internos. Al final, pues tenemos también que pensar en nosotros mismos, ¿no? Y en fomentar, no sé, a mí se me ocurren pues iniciativas de comunidades de aprendizaje, el aprendizaje, ¿no? Informal, el poder proporcionar contenidos ahora, pues, ¿no? Otra de las tendencias es la curación de los contenidos y que estén, pues, a disposición de los empleados. Al final, toda aquella iniciativa que permita lo que es el aprendizaje continuo y el transformar hábitos y comportamientos, con independencia de que sea el desarrollo de conocimientos más técnicos o habilidades en el puesto de trabajo. Al final, creo que es un cambio de mentalidad, de mindset, de que las personas tengan ganas siempre de aprender algo nuevo, ya sea hacer una receta de cocina o no sé, o una habilidad para tu puesto de trabajo. Si conseguimos introducir en nuestros profesionales ese ADN de no parar nunca de aprender, creo que es lo que va a potenciar que luego pues estén comprometidos con la formación corporativa. Yo apuntaría, si me permites, también una evolución natural, ¿no? que ha habido cuando utilizamos un LMS, ¿no? una aplicación para gestionar la formación. Pues sabéis que empezamos con el LMS, luego fue el LCMS para poder crear contenidos y que también se democratizara un poco más la generación de contenidos de forma interna, por más empleados, etcétera. En los últimos años ha aparecido, digamos, como alternativa o complemento más bien, lo que es la Learning Experience Platform, ¿no? Que es cómo abro, diríamos, el contenido a esas otras plataformas o esos otros proveedores, soluciones que tienen cientos o miles de contenidos, ¿no? Y ese concepto que ha dicho también Elena, que tiene que ver con la curación de contenidos, ¿no? Que también es otra de las tendencias claras que ayudan al Learnability. Es decir,
Antes estábamos muy centrados en tener una plataforma con una serie de contenidos muy enfocados, muy centrados, muy alineados a la estrategia que se necesitaba y a las necesidades que nos decía la organización. Se está evolucionando a que esto se complementa con un acceso a otras librerías de contenidos con cientos o miles de cursos o de recursos formativos, más cortos o más largos, que lo que hacen es potenciar ese learnability. Es decir, no podemos conseguir ni pretender que un empleado tenga una visión de aprendizaje continuo y que todos los días esté viendo un vídeo, se esté viendo algo, si no le facilitamos ese acceso a los recursos o a todos los contenidos, ¿vale? De hecho, hay algún análisis también en ese sentido en el que se dice que una persona está buscando información / formación en Internet a lo largo del año y no se dedica del orden de 2 semanas a hacer búsquedas. Entonces, sí, claro, cuando dedicas mucho tiempo a buscar, si es para tu aprendizaje y ves que estás tirando tu tiempo, de alguna forma, esto puede ser negativo desde el punto de vista de ese learnability, ¿no? Entonces, pues ahí tiene sentido el abrir un poco el abanico de contenidos, de opciones, de recursos al empleado para fomentar que su aprendizaje sea continuo. Vamos a ir acabando, pero a mí me viene una idea a la cabeza y a lo mejor es un poco bruta, pero la voy a lanzar, ¿eh? Yo creo que al final esa capacidad de aprendizaje que podamos tener va a ser como parte de un proceso de selección natural, digámoslo así, para mantener nuestra empleabilidad. Y si lo ligo a lo que habéis dicho en un momento determinado de vuestra intervención, y es que si utilizamos además el Analytics para decidir qué tipo de personas van a hacer una formación que luego se pueda extrapolar o no al resto, eso ya de por sí va a incluir la learnability como un factor diferencial. Así es que es una cosa que no podemos perder de vista, yo creo, en absoluto. Yo no soy una experta, pero cuando tengo estas ideas las lanzo y a ver si... que creo que la compartiréis. Solo quiero acabar dando... Ah, mírame, otra pregunta llega aquí. Quería decirla, a ver, Julián, espera a ver antes de terminar, porque dice, ¿algún ejemplo? No, esta es de Joan. ¿Algún ejemplo de plataforma LEP en el mercado? Hombre, yo creo que hay muchas. Aquí no queremos hacer publicidad de ninguna. En todo caso, si queréis, os lo paso luego por privado y se lo comentáis, ¿de acuerdo? Lo que os decía, que no quiero despedirme sin, bueno, pues citar a Walter. Walter está en Perú. Es un fijo de nuestros webinars, allí son las 3:30 de la mañana y nos dice, gracias por tan excelente exposición, es que no me podía perder este tema en concreto. Así es que, bueno, pues él es un ejemplo de learner continuo, de learnability. Muchísimas gracias a los tres, de verdad que sois tres fenómenos. El contenido a mí me ha encantado, tiraremos de él, seguramente publicaremos algo en la revista sobre esto en breve, lo veréis. Y muchas gracias también a todos los que os habéis conectado. Tened un muy buen fin de semana. Y hasta la semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego.